entonces desearíamos tenerlo. Pero claro que ahorita es difícil tener documentos porque dicen, dice que están reagrupando. Yo tengo a todos mis familiares aquí, tengo a mi abuelo, pero la familia acá digo que cambia mucho, porque acá cuando una persona tiene más años, tiene papeles aquí, es distinta a la que viene ahora y sin papeles y sin nada. La familia se porta un poco medio egoísta, no le da la mano a uno. Muchas veces ecuatorianos con ecuatorianos no se dan la mano, entonces es muy difícil aquí. Y para trabajar hay que tener papeles. Ahora nosotros tenemos un nene que es español, es nacido aquí, es español. Nos han dicho que para tener el permiso de trabajo y residencia tenemos que tener una oferta. ¿Y cómo tener una oferta si no trabajamos? ¿Quién nos va a hacer una oferta si no trabajamos? Entonces no. Pero más allá de todo eso, bueno, yo pienso que si el nuevo gobierno, las nuevas autoridades quieren que uno participe en la función como ciudadano, como parte de este conglomerado de habitantes de la Unión Europea o de España precisamente, y de Valencia más localmente, bueno, siento que nos deben dar una oportunidad, pues, porque como muchos han dicho que los migrantes vienen solamente a quitarle el trabajo a la gente de aquí, yo pienso que no es así. Muchos venimos con la disposición de trabajar, de aportar cosas y de aprender cosas sin quitarle a nadie absolutamente nada. Hay quien viene y se ve obligado o lo hace pero en mi caso y en el caso de muchas personas que vienen aquí solamente a dar, a aportar y a trabajar y ayudar a que este país se vaya construyendo con todos, no con un grupo y otro excluido. Entonces, en ese sentido, necesitamos que nos den la oportunidad simplemente de hacer lo que ellos desean que nosotros estemos regulares, nosotros deseamos regularizarnos también para evitar situaciones incómodas, porque es muy incómodo que un policía te detenga y te trate como delincuente, te para y te meta en una patrulla y no sabe uno si desaparece. Es muy incómodo realmente.